Muy bien. Pues las personas que están del otro lado, buenas tardes, ya nos están escuchando. Vamos a iniciar con el trabajo del diseñador industrial Iván Castañeda González, de la maestría de Diseño y Desarrollo de Productos. Él tiene la ponencia Aplicación de técnicas para fomentar la participación del usuario en el proceso de investigación. Su caso es la guía de acondicionamiento de espacio de trabajo para personas autistas. Gracias, Iván, pues todo tuyo. Tienes... Gracias. 15, bueno, es la 1:04, tienes 12 minutos, ¿no? 12 minutos. Para exponer, ¿sale? Está. Bueno, pues puedes exponer desde ahí o te puedes pasar allá, como tú gustes, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, comenzamos con esta frase de Esther Maya que nos dice que el proceso de investigación debe ser la búsqueda de respuestas a interrogantes concretas. Más adelante vamos a ver cuál es la relevancia de esta frase en la investigación para hacer diseño. Bueno, cuando comenzamos esta investigación de antecedentes teníamos muy poco. En este caso, pues, si nos enfocamos a las personas autistas, vemos que no hay mucha información sobre ellos, que hable sobre espacios de trabajo o incluso espacios para que ellos puedan asistir a estudiar. En este caso, enfocándonos al trabajo, bueno, tenemos esta estadística que nos habla de cuántas personas autistas tenían trabajo, pero esto no nos dice nada, no nos decía por qué es que ellos no estaban cómodos en sus espacios de trabajo o por qué no podían mantener sus lugares de trabajo. Después, bueno, vimos esta parte de qué era lo que a ellos les afectaba, porque todo el mundo comentaba esta parte de qué es en realidad una persona autista, qué es lo primero que se debe de entender para poder ver qué es lo que se tiene que realizar para ellos para que puedan acoplarse a sus espacios de trabajo. Entonces, lo que vimos aquí es que lo que más prevalecía hasta la edad adulta eran las deficiencias de integración sensorial y espacial, mientras que las dinámicas sociales y las no verbales podrían desarrollarse y pasar como adultos funcionales. Sin embargo, algo que no se puede fingir o desarrollar en el autismo es esta tolerancia sensorial. Bueno, como otros antecedentes vimos qué era lo que pasaba cuando no se estaba regulando pues estas situaciones de la parte sensorial, y es esto que conocemos como crisis autistas, que es que una persona pues tenga esta parte de crisis, bueno, lo llamamos crisis, pero es pues aquí lo vemos cada uno con su nombre que explica qué es lo que pasa con cada uno. En el primero es que se alejen de su espacio de trabajo o que tengan esta personalidad como ausente. En el segundo puede ser que exploten o que tengan esta parte como de lo que llaman rabietas o autolesiones. Y en el último, que es más común, hablando de parte laboral, que es más conocido el término, es pues esta parte que no puede realizar sus funciones o que pues está funcional o está fingiendo ser funcional, pero no puede realizar sus funciones y se siente cansado todo el tiempo. Teniendo esta parte, pues se pudo comenzar a ver qué era lo que se necesitaba. Aquí vemos que el objetivo era entonces identificar los niveles de confort ideales para poderlos plasmar así en una guía de trabajo para que ellos pudieran sentirse cómodos. Entonces, para este tipo de investigación lo que buscamos es que fuera mixta. ¿Por qué mixta? Porque esta nos permite comprender no solo los datos, sino entender el fenómeno para verlo desde el sujeto y modificado dentro de la marcha y se puedan realizar varios procedimientos. Bueno, aquí vemos cómo se fue combinando la metodología. Nosotros combinamos esta metodología de Design Thinking con el modelo general del proceso de diseño de la UAM, porque es algo que habíamos trabajado y analizando varias metodologías era la que se enfocaba más en ver esta parte desde lo social. Recordamos que el Design Thinking tiene como esta parte más de desarrollo hacia la mercadotecnia o hacia el producto. Por ello es que nos llega a funcionar cuando se trata de investigar a usuarios. Bueno, aquí comenzamos con este análisis de desarrollo. Cuando vemos las herramientas del Design Thinking, nos empezamos a ver que hay demasiadas, pero no todas funcionan para todas las investigaciones. Eso es algo que también se debe tomar en cuenta. Entonces, lo que empezamos a ver fue esta parte de cómo era el usuario. Y aquí regresamos un poco a la parte de las personas autistas. Ellos tienen esta parte que no son
pues muy sociales o que les cuesta trabajo hablar o abrirse cuando están en un entorno nuevo. Entonces, lo que vemos aquí es que las entrevistas en profundidad que intentamos al principio para conocer los datos sobre ellos no nos estaban funcionando. Entonces empezamos a ver qué era lo que nos podía funcionar. Entonces empezamos a dejar otros temas a un lado, como la investigación generacional o vivir un día en la vida de ellos, porque esto comenzaba a causar en ellos un poco de estrés y no nos permitía avanzar en el proyecto. Entonces comenzamos a verlo más como entrar dentro de su vida, pero no molestando sus actividades, haciendo esta parte de investigación etnográfica y observación encubierta. Y bueno, aquí está un poco más desarrollado esta parte de cómo se hace cómo se lleva a cabo cada una de estas etapas. Primero comenzamos con la observación encubierta, que era verlos un poco en su actuar del día a día sin interrumpirlos y sin mencionarles que los estábamos mencionando. Esto se llevó a cabo en actividades de ellos que realizan mensualmente o de manera constante en algunos grupos de personas autistas. Lo siguiente fue la investigación etnográfica, que ya fue un poco entrar en su comportamiento. La investigación etnográfica lo que nos permite es no solamente estar viendo su comportamiento, sino comenzar a interactuar con ellos y hacerles preguntas sobre por qué están realizando algunas actividades y por qué, hacerles cuestionarios y otros ejercicios con ellos. En la inmersión cognitiva, lo que tenemos es, ya teniendo estos datos, es comenzar a introducirnos todavía más en lo que ellos hacen. Con los datos que fuimos recolectando, comenzar a plantear soluciones o darles ejemplos de cómo podían mejorar sus condiciones y comenzar a plantearlos durante las actividades. Bueno, lo siguiente fue que a partir de todo esto comenzamos a tener estos datos. Vimos que lo que más les afectaba después de observarlos eran estos dos estímulos, que eran lo más difícil de cubrir y lo que quizá era lo más importante en ese momento, que es el sonido y la iluminación. Comenzamos a compararlo con otras guías y comenzamos a compararlo con lo que dicen las normas y nos dimos cuenta de que si bien sí tienen algo de correcto, también influye el contexto, en este caso de México y después de América Latina. Y bueno, este también es un ejemplo de cómo comenzamos a desarrollar. Es como lo que decía, primero comenzamos con estos cuestionarios muy simples que eran preguntas y algunas de opción múltiple, y no nos estaba funcionando. ¿Por qué? Porque las personas autistas tenían este problema, incluso cuando era de manera escrita, de expresarnos qué era lo que estaban sintiendo. Entonces, para darles un poco más de apoyo y que ellos pudieran darnos datos cuantificables, comenzamos a hacerlo de esta manera, en la que ellos no solamente tenían pues un ejemplo de qué responder, sino que aparte podían dar respuestas o justificar sus respuestas. Con esto empezamos a ver que ellos comenzaban no solo a tener como una amplitud con nosotros, sino que incluso se interesaban más por participar y por decirnos qué podíamos hacer o qué estábamos haciendo mal. Y esto es lo que nos dio pues estos datos cuantificables, que pues estos resultados ya nos daban los rangos de confort y teníamos después de esto qué era lo que se estaba necesitando. Y bueno, como último serían las conclusiones de todo esto. ¿Por qué nos enfocamos en este momento más a esta parte de cómo se llevó a cabo la investigación? Pues porque por la frase que citamos al principio era esto. Si al principio no tenemos esta información, no podíamos comenzar a diseñar como muchas veces se hace. Si bien el design thinking y el modelo general del proceso de diseño nos muestran varias etapas que se enfocan a la evaluación del producto, si no tenemos esta base sólida al principio, quizá esa parte del desarrollo del producto pues nos va a costar más trabajo y va a ser un poco más redundante. Nos podemos pasar haciendo propuestas de diseño, pero si no tenemos esa base sólida, pues no podemos comenzar a diseñar como es debido. Entonces, aquí también hay que mencionar esta parte de que el proceso no es lineal y para conocer la información necesaria, pues hay que llevar a cabo este proceso de diseño y no pensar que tenemos un tiempo limitado o que solamente vamos a estar limitados a esta parte de llevar a cabo la parte formal y olvidarnos un poco de esta parte de investigación. Muy bien, Iván.
Cumpliste en tiempo y forma. Muchas gracias. Yo tengo unos comentarios que hacerte al respecto, Sí. pero eso lo haremos en la parte de comentarios, ¿vale? Gracias. Continuamos con la participación de Abril Anaí Méndez Álvarez. Sí, buenas tardes. Me llamo Abril Méndez y voy a hablar acerca del Huerto Zoque y la transformación del paisaje en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Para como que entrar en contexto, los zoques son un grupo indígena que es descendiente de los olmecas y se agrupan en la parte como del sur de México. Se encuentran en Tabasco, Oaxaca, Chiapas y algunas partes del centro. Este grupo particularmente tienen como que muy fuerte la cuestión de la etnobotánica, todo acerca de la cultura, la arquitectura, y tienen como que mucha presencia en esta cuestión. También tienen muy fuerte la gastronomía. Entonces, encontré ciertas características de jardines etnobotánicos que no son muy reconocidos. Entonces, mi investigación fue como que tratar de externar y que la población pudiera como que reconocer esto, ¿no? Reconocerlo y rescatarlo. La cuestión es que muchas personas de la población de Tuxtla Gutiérrez son descendientes zoques, no tienen como que ese reconocimiento de que provienen de este grupo, pero la ciudad en general es proveniente de grupo zoque. Encontré que tienen jardines etnobotánicos o huertos, y estos huertos presentan 7 características. Tienen vegetación que presenta beneficios y se clasifican en 7 grupos, que es comestible, medicinal, maderable, cerco vivo, aromático, pegamento y ornamental. Entonces, no son plantas que se utilizan solamente como para comer y para ornamental, son plantas que les dan más beneficios. Singularmente, la población no tiene como que esta familiaridad con las especies. Entonces, o sea, sí conocen algunas plantas que tienen para consumo, pero no llega más allá de reconocer algunas que son las principales. Tienen también platillos que elaboran de algunas plantas o algunas bebidas, y también tienen plantas que tienen un uso medicinal que tampoco la población reconoce en su totalidad. Y día con día las comunidades zoques están perdiendo como que esas tradiciones porque ya no se están fomentando el reconocer los beneficios de las plantas. También tienen plantas o especies que utilizan y que a cierta edad ya les pueden dar madera. Entonces la utilizan como madera para su leña, para preparar alimentos, pero también para calentarse. Y tienen especies que utilizan como pegamento. Es muy curioso esto porque las especies que ellos tienen las utilizan como pegamento para realizar algunas manualidades, para productos que venden, y también utilizan pegamento como un aditivo para poder cazar animales. O sea, dejan la especie del pegamento y pueden como que atrapar algunos animales en especial. Ornamental, pues bueno, ya se conocen que son plantas que tienen características físicas que son atractivas, y las aromáticas son plantas que generan aromas o esencias y que la gente pues los prefiere. El cerco vivo son especies que utilizan como bardas perimetrales, utilizan estas plantas o estas especies para poder dividir los espacios entre un vecino y otro en los jardines. Después de hacer esta investigación y darme cuenta de que tenían esta particularidad, me di a la tarea como de poder generar una tabla para que las personas pudieran encontrar y darse cuenta que hay especies que tienen uno o más beneficios. Entonces, es como que la familia de la planta, la especie, y de ahí fui dividiéndolas en cuáles son los beneficios. Realicé como varias tablas, estamos hablando de entre 40 y 130 plantas para poder realizar esta investigación, pero mi idea principal no es basada en que sean para un uso, para una persona que tenga una expertise de plantas, sino para alguien que no sea ni agricultor, ni horticultor, ni arquitecto, ni paisajista, ni nada de eso, sino una persona del día al día que quiere poner un jardín y que no sabe cómo empezar, que no sabe que podría hacer algo más allá de tener solo rosas o plantas que generen como que una característica física. Entonces, quería como generar fichas descriptivas que fueran fáciles de leer para personas que no tienen como que este conocimiento.
personas que, no sé, que sean ciudadanos o que sean personas que tengan ciertas características de clima que se adecúen, porque de hecho las plantas no son totalmente nativas, hay plantas que son introducidas, pero ya estamos hablando de años que se han adaptado muy bien, no son plantas invasoras y son plantas que tienen bajo consumo hídrico, entonces son de bajo mantenimiento. Me fui buscando diferentes como que programas o diferentes bibliografías, encontré libros. Curiosamente a veces hay muchas fichas descriptivas que son gráficas, pero son gráficas a nivel como para una persona que se dedica a la botánica, pero son un poquito difíciles de poder entender para una persona que no tiene este conocimiento. Entonces encontré una aplicación que es de una compañera de aquí de la UAM que generó, platiqué con ella y, o sea, le dije, tengo esta situación, me dijo, pues podrías como que basarte en esto y generar como que darle más información o hacer modificaciones que se adecúen a tu investigación. Entonces, básicamente es la fotografía o la ilustración de la planta, nombre común, nombre científico, familia, la descripción de la misma. La descripción abarca de que si es un árbol, de qué tamaño, qué particularidades tiene, que sean como las más importantes. Y basada en investigaciones sería el grupo Zoque para qué utiliza esta planta, qué beneficios le aporta, ¿no? Y no considero que sea específico este uso de esta ficha como para un grupo Zoque, puede ser como para cualquier investigación que te plantee el dividir la planta en qué beneficios le da a la persona, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una de muchas fichas que realicé, que es la planta, la fotografía como que en vista general, más un acercamiento, el nombre científico, el nombre común, la descripción, los usos y también la bibliografía. Bueno, yo le agregué en esta la bibliografía de las fotografías. Entonces, la persona podría como que ya más allá de leer, podría identificar la planta. Este tipo de plantas se encuentran en las avenidas principales aquí en la ciudad y la población poco sabe acerca de que es una especie que está en uso para los grupos zoques. También a esta investigación yo traté como de la problemática que encuentro en la ciudad es que el paisaje se ha transformado y no es una evolución como positiva, puesto que la gente, tanto la población como a nivel gobierno, no han utilizado plantas que se adecúen al espacio, han utilizado plantas que a veces por como que un poco de ignorancia no se sabe que tienen un nivel alto de mantenimiento y entonces la especie no sobrevive a las condiciones del clima, que a veces hay falta de agua, a veces hay falta de personal para darles mantenimiento. Entonces, poco a poco la ciudad ha ido como que perdiendo las áreas verdes y las zonas de concreto han aumentado. Entonces, este es un ejemplo como el paisaje local de un parque central de la ciudad, que contaba con más de 100 especies y ahorita el número es como de 20, 30 especies y tienen como que estas plantas que podrían utilizar para el espacio público no las están utilizando. Entonces, también hice otra metodología para las fotografías, porque curiosamente esas fotografías no todas tenían fecha. Entonces hice un registro de todas las fotografías y fui clasificándolas en características físicas para poderle como que dar una fecha aproximada, porque a veces no hay en registros en la biblioteca o algo qué fecha tienen, entonces te das cuenta por el vehículo, por el tipo de alumbrado público, por el tipo de banca, en qué año se basó la fotografía y puedes como que clasificarla un poco en qué fecha. Y de esa manera como que también medir ese impacto. Tengo esta problemática que el espacio... ¿puedes subir tanto la de gracias? El
espacio público pues se ha desplazado la vegetación nativa o especies que se adaptaron y han generado nuevas plantas o plantas que no se adecuan a este espacio, zonas extendidas de superficie de isla de calor, mal selección de plantas, y la población también ha tenido como que no tienen el conocimiento, entonces empiezan a desplazar la selección de plantas que ya vienen como que de los zoques, y hay cada vez menos diversidad de paisaje y de jardines a nivel como que público y a nivel personal, como de la vivienda de una persona de la ciudad, una familia local. Entonces, esta es la idea como de este proceso, esta metodología para poder clasificar las plantas. Y esa es como que la bibliografía que utilicé para la presentación. Muy bien, Anaí. Pues acabamos de escuchar el trabajo Huerto Zoque y transformación del paisaje de Tuxtla Gutiérrez, de la arquitecta Abril Anaí Méndez Álvarez. Muchas gracias. No te desconectes, en un momento más vamos a hacer comentarios generales a sus trabajos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el trabajo del maestro Jesús Flores Hernández del posgrado, del doctorado, ¿verdad, Jesús? Sí. Del doctorado en estudios urbanos, diseño y estudios urbanos. Él nos va a presentar el trabajo Morfología urbana ante el cambio climático, análisis de la Ciudad de México para una adaptación sostenible. Empiezo con el origen de la problemática, que es lo que nosotros conocemos como emisión de gases de efecto invernadero. Y de manera global lo que están viendo es el porcentaje por gases, ¿no? Está el óxido nitroso, metano, dióxido de carbono y otros, ¿no? Pues particularmente el dióxido de carbono es el que provoca el calentamiento de la Tierra, ¿no? A partir de su estabilidad en la atmósfera. La relación entre el cambio climático y la urbanización, en este caso las zonas urbanas, digamos, ¿cuál sería la problemática, cuál sería la relación entre el cambio climático y las zonas urbanas? Y les pongo aquí 4 datos, ¿no? Interrelacionados. La emisión del 70% de gases de efecto invernadero que se producen para la generación de energía se generan en las zonas urbanas. O sea, las zonas urbanas son responsables del 70% para la producción de energía, ¿no? La emisión es del 70% en las emisiones. Evidentemente, la expansión del suelo urbano también provoca el cambio de la cobertura y usos de suelo, que también impacta en la alteración, variabilidad climática, el crecimiento demográfico por varias razones que va de la mano con la expansión urbana y, a su vez, evidentemente, la afectación a las ciudades a partir de los efectos del cambio climático, ¿no? Digamos que sería la interrelación primordial en las ciudades. Ahora, en esta última variable que les mostraba, es decir, de cómo están afectándose las ciudades, y tengo 5 variables para 2050. La primera, que está en la parte de arriba, que es escasez de agua, que se estima que alrededor de 650 millones de personas van a tener escasez de agua para 2050 en las ciudades. El calor extremo, son alrededor de 1.600 millones de personas que van a padecer calor extremo. Estamos hablando del calor extremo de 30 grados centígrados para arriba. Inundaciones, evidentemente, aquí en la Ciudad de México estamos padeciendo eso, pero a nivel global también va a estar intensificándose este fenómeno o esta afectación. El aumento del nivel del mar, que se estima que en 2050 va a ser de 800 millones de personas, van a tener esa afectación. La parte de escasez de alimentos, sí, por esto también los cambios de temperatura, ¿no? Sequías y demás, estamos hablando de 2.600 millones de personas, ¿no? Que pueden ser afectadas. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, o de México, empiezo del lado derecho, que es más del 50% de la población a nivel mundial vive en las ciudades, ¿no? Somos homo urbanos. Y en México el 80% de la población mexicana vive en ciudades. O sea, básicamente, si en el mundo el 50% estamos urbanizados, en México el 80%. Dentro de la problemática, ya en la Ciudad de México, aunque esto evidentemente se extrapola, es decir, que no es nada más exclusivo de la Ciudad de México, sino ya hablando de una cuenca o de la zona metropolitana. Pero bueno, esta gráfica que les muestro representa el aumento de temperatura de 1985 al 2023, a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, que pasamos de los 180 grados centígrados, ¿sí?, más 2.7 al 2023. Para ponernos de contexto, el calentamiento global, digamos así, por la Organización Meteorológica Mundial, confirmó que en 2024 la temperatura aumentó 1.55 grados centígrados.
No obstante, con base a esta gráfica, México, en la Ciudad de México, estamos arriba del promedio global, ¿no? E incluso del promedio nacional. Entonces, sí hay esa, en este factor exclusivo del aumento de temperatura o de afectaciones del cambio climático, digamos, es lo más visible, ¿no? Aunque hay otros factores, pero bueno, la problemática sería que sí hay una alteración, sí hay un efecto de fenómenos que se están intensificando, que lo niegue Trump, que diga que todo esto es una falacia, no, sí hay datos, y IPCC también lo confirma. Ahora bien, entendiendo la problemática, cómo abordar la problemática en los estudios urbanos, cómo comprender los efectos del cambio climático, y a partir de qué elementos se puede planificar y adaptar la ciudad ante el cambio climático. Y yo propongo aquí que es a partir del concepto de morfología urbana. ¿A qué se refiere, siguiente autora? La morfología urbana tiene que ver con muchos factores. La morfología urbana tiene que ver con la forma urbana, si es... viene de autores como en el caso occidental, de Michael Gunther Hansen, que fue de la escuela alemana, después de la escuela inglesa, de Jeremy Whitehand, ¿no? Y otros, a mediados del siglo pasado. Pero actualmente se ha retomado a partir de otros académicos, por ejemplo, Víctor Oliveira en Portugal, y otros autores actualmente, que están utilizando la morfología para comprender los efectos del cambio climático, y yo retomo 4 variables de lo que ellos proponen. La primera sería las condiciones geográficas, es decir, entender que en un lugar en específico o en lugares en específico que se puede ver a nivel nacional, a nivel regional, ¿sí? O a nivel local, hay condiciones en específico que están cambiando o que están siendo modificadas, ¿no? Esas condiciones geográficas se pueden analizar, se pueden medir. Esa es una parte de la morfología urbana que yo utilizo, las condiciones geográficas. La otra es el urbanismo de 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? Es decir, no, a lo mejor no es nada más de ver la ciudad en planta, sino ver también la ciudad o las condiciones geográficas en alzados o en, como su nombre lo dice, en 3 dimensiones, ¿no? No solo verlo en planta, sino en alzados, en axonométricos, etc. La otra variable que yo propongo, que es región morfológica y yuxtaposición, que viene directamente de esta parte de la escuela alemana e inglesa, de la morfología urbana, tiene que ver con sobreponer elementos, pero no para, digamos, hacer uno mucho más grande, sino para hacer uno nuevo y comprenderlo de mejor manera. A eso se refiere la región morfológica y la yuxtaposición. Y la otra que es muy importante, que es el lenguaje gráfico y la cartografía, es decir, que la cartografía une todos los demás elementos para entender los efectos del cambio climático o del medio ambiente a partir de la morfología urbana. En este sentido, bueno, ¿cómo entender, digamos, los cambios externos y cómo para poder aplicar la morfología urbana? Bueno, tenemos, por un lado, la transformación del paisaje cultural, o todo lo que es la ciudad. Básicamente sería un paisaje cultural porque es parte de lo que hacemos como seres humanos, y ha tenido o tiene cambios a partir de ciertos elementos. Puede tener cambios o transformación a partir de elementos económicos, políticos, militares, y yo resaltaría el de climáticos, ¿no? Hay una incidencia, ¿sí? En la ciudad, hay una transformación, y esto, bueno, lo podemos observar o se puede analizar a partir de 2 enfoques que yo pongo del lado derecho, que sería una estructura formal del paisaje urbano y factores dinámicos del paisaje urbano. En estos factores dinámicos, bueno, entraría particularmente los efectos de cambio climático. Son amplios, son complejos, pero bueno, habrá que analizarlo de cierta manera. Condiciones geográficas tiene que ver con esto que yo les pongo aquí, no es nada más analizar la lluvia, ¿no? La precipitación, sí, también la orografía, la topografía, la batimetría, ¿no? En el caso del nivel del mar, la altitud, ¿no? La atmósfera, la criosfera, la hidrosfera, la litosfera, ¿no? Mientras más podamos considerar estas variables, creo que podría ser un estudio completo a partir de la morfología urbana, ¿no? Y esto podría entenderlo ya para la parte de abajo, que es entender los cambios, los efectos de cambio climático sintetizados por el IPCC, que es escasez de agua y seguridad, temperaturas extremas e intensificación de los eventos hidrometeorológicos, ¿no? Estas 3, como acá abajo, son, digamos, el resumen, ¿no? Que dice el IPCC, que son esos factores del cambio climático. Y bueno, esto son algunas variables de la región morfológica que yo propongo, que no nada más tiene que ver con la traza urbana, el tejido urbano, el suelo urbano, sino también los elementos geomorfológicos, topografía, orografía y atmósfera, litografía, etcétera, para entender, por un lado, el fenómeno urbano y, por otro, la variedad climática que tiene sus efectos en las ciudades. Este es un ejemplo ya de, digamos, poner la teoría en la práctica. Por un lado, tenemos la Cuenca de México, que incluye obviamente la Ciudad de México hace 15,000 años. En la parte del medio, la Cuenca de México en el siglo XVI. Y la Cuenca de México, lado extremo derecho, en el año 2023. Evidentemente hay cambios morfológicos muy importantes, ¿no? A partir,
obviamente sí de la incidencia humana en el siglo XVI, pero, digo, podemos entender a qué nos referimos con la cartografía y los elementos morfológicos en esta parte de la ciudad, ¿no? En la Cuenca de México, particularmente. ¿Sí, doctora? Aquí particularmente es entender estas variables que ustedes ven aquí en la imagen. Lo que ven en café son los cuerpos de infiltración, lo que está en verde es lo que es evapotranspiración, y lo que está en la ciudad de azul, evaporación o cuerpos de agua, y lo que está en color magenta, la superficie urbana. Entender, digamos, a partir de la cartografía, esto, un cambio climático, yo específicamente esto entender la alteración al ciclo hidrológico, que es uno de los mayores cambios climáticos que quizá habría que analizar, bueno, yo he analizado como ejemplo, y vean lo que ocurre. Esto es en el año 1900, siguiente doctora, 1930, siguiente doctora, 1950, siguiente doctora, 1980, el 2000, siguiente doctora, 2023. Es decir, aquí, digamos, la cartografía nos permite analizar, ver, y sobreponiendo, ¿no?, esta juxtaposición de elementos de la zona urbana, que estamos no solo sustituyendo el suelo de evapotranspiración y eliminando el de evaporación, sino también el de infiltración, ¿no?, que en términos hídricos, ambientales, climáticos, pues es grave, porque de los mantos freáticos profundos es donde extraemos la mayor cantidad de agua que consume la ciudad, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Ahora bien, este es otro ejemplo, pero en el urbanismo de 3 dimensiones. Lo que vemos aquí es un corte o una sección topográfica de la Cuenca de México. Digo, lo que está en color beige, café, es la superficie terrestre, por así decirlo. La línea roja que se alcanza a ver es los niveles topográficos. Y yo aquí estoy proponiendo lo que llamo franjas de incidencia hidrológica, o de incidencia climática, a partir de la urbanización, ¿sí?, y el impacto en el ciclo hidrológico. El circulito que ven abajo es lo que se ve en magenta, es el impacto de la urbanización en el ciclo hidrológico, y en lo que ven en las franjas arriba es también en color magenta, es la incidencia a partir de la urbanización del ciclo hidrológico. Es decir, la urbanización o el suelo urbano particularmente no permite ni la infiltración ni la evapotranspiración. Entonces, obviamente tiene una incidencia, ¿no? Entonces, yo lo medí para también poner un ejemplo de a qué nos referimos con una morfología de 3 dimensiones. Y bueno, esto sería en 1900. Esto es el mismo perfil en 1930, y obviamente ya se estaba ampliando, ¿no?, esta parte de incidencia, aparte de la urbanización. 1950, que aquí, si no alcanzan a ver, ya estamos afectando el 30% del ciclo hidrológico, que ni se filtra, ni se evapora, ni se evapotranspira. Esto es en 1990, la mancha urbana obviamente está creciendo y está obviamente ocupando también zonas de infiltración. En el año 2000, que ya incluso se acercó a los extremos, ¿no?, a las zonas más altas, que es la sierra de Iztaccíhuatl, en este caso en el perfil, y en la sierra de Monte Alto, está a la izquierda. Y este es 2023, que es el crecimiento de la mancha urbana, pero viendo el urbanismo en 3 dimensiones, y que hemos afectado a partir de este análisis el 50% del ciclo hidrológico. ¿Por qué el 50%? Pues bueno, insisto, porque no se infiltra, no se evapora, no se evapotranspira. Entonces, un ejemplo claro, ¿no?, de cómo podemos visualizar a partir de elementos teóricos, ponerlos a la práctica analizando estos datos. La parte de arriba es la precipitación, esta que se ve en azul, es la precipitación promedio anual, ¿sí?, del año promedio de 1966 al 2023, que lo utilicé para también saber cuánto está lloviendo por estación climatológica, de la que pude analizar. Entonces, es importante también verlo, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte extrema de arriba, en la parte superior derecha, coincide con la parte más alta, es decir, que es la precipitación un poco más elevada que el promedio. Y la parte más baja, bueno, conforme se va llegando a la zona lacustre, o la parte más baja, hay fluctuaciones y vuelve a subir a la parte, en la parte izquierda, donde está la elevación más alta. Obviamente tiene que ver con el tipo de suelo, ¿no?, la vegetación, que bueno, es donde llueve más, por así decirlo. Y finalmente, bueno, las conclusiones serían, yo lo tengo, les quiero proponer lo siguiente en como 4 conclusiones: que el conocimiento de las ciudades a través de la morfología urbana puede aportar conocimiento práctico, con datos duros, a través de la cartografía y la identificación de los efectos del cambio climático antropogénico, porque se puede medir, se puede cuantificar, y la morfología urbana tiene mucho que aportar, teniendo en cuenta una metodología que incluya no solo los conceptos urbanos, los clásicos, sino también las variables geográficas, geomorfológicas y climáticas. La variabilidad climática o cambio climático puede concebirse como una totalidad muy amplia, es algo complejo, no fragmentada y constituida por diversos elementos, y que lo ideal es que interrelacionemos el conjunto de conceptos y categorías que participan para abstraer la complejidad de la temática en el ámbito urbano. Y eso sería todo. Muy bien, Jesús. Y bueno, pues mi tema es lo que estoy estudiando para mi doctorado, ya termino este año.
que es el desarrollo y evolución de la historieta mexicana a finales del siglo XX. Bueno, ¿por qué estudiar la historieta? Pregunta que yo precisamente comentaba ahorita con la coordinadora. Pensé que era un tema ya superado desde los puntos de la historia en los años 60, pero pues me sigo encontrando que hay mucha reticencia. Bueno, primero porque es un medio de comunicación, es un medio de comunicar la historieta cómica. Es un acontecimiento histórico, es un producto de época, es un medio que pues tiene pues más de 100 años, casi 200 años con nosotros. Por lo mismo es también un testimonio histórico, cultural e idiosincrática. No es lo mismo la historieta norteamericana que la europea, y en Europa además hay varias tradiciones, la franco-belga, la española, la alemana y bueno, la mexicana. Y bueno, muy polémico también, pero y me llevó una parte de mi investigación este año, es un género literario también. Ok, ¿por qué es un género literario? Generalmente cuando hablamos de lectura, pues la gente remite o piensa pues a lo que es la lectura escrita o la escritura como tal, leer únicamente letras. Sin embargo, no solamente leemos letras y palabras, también leemos e interpretamos imágenes. Es muy común escuchar la expresión, voy a leer y a consultar un mapa. Ajá. O voy a leer una historieta. De hecho, aquí tenemos este ejemplo, porque cuando estamos leyendo, finalmente estamos descifrando íconos. Aquí me estoy acercando un poco al terreno de la semiótica, por cuestión de tiempo no profundizaré tanto, pero bueno, finalmente, como desciframos imágenes, íconos, también desciframos letras. De hecho, las letras son íconos también. Entender una palabra, como la palabra gato, que sería en este caso un significante, que me va a remitir a un significado. Y podríamos decir que estas tres imágenes son de significado, y sin embargo no lo son. También son significantes. ¿Por qué? Pues porque también son íconos que estamos leyendo o interpretando como gatos, al igual que la palabra gato como significante. Ok, parte de la lectura que tiene el cómic o la historieta, pues es que también va a jugar con ciertos preceptos que tenemos que pues, entender al momento de realizar este ejercicio de lectura. Uno muy interesante es la canaleta, que acorde con Scott McCloud, es donde subyace lo que se denomina el arte invisible. ¿Por qué arte invisible? Porque la historieta es también cinematográfica. Ajá. Claro, si nos vamos a las raíces, cinema, que es movimiento, y grafos, que es imágenes, serían imágenes en movimiento, pero ¿dónde está el movimiento si la historieta son imágenes estáticas? Precisamente subyace en la canaleta. Tenemos esta historieta donde vemos a estos personajes que están en esta lancha, pero buscando lo que es el mar. Se ve que encuentran algo, van corriendo a la tienda, a rentar el equipo de buceo, bajan y abren el cofre, que no es más que un anuncio de la misma tienda. No vimos en qué momento se fueron remando, no sé si hasta la playa o una bahía, no vimos que subieran, no vimos que caminaran hasta la tienda, no vimos en el momento en que entraran a la tienda, que se dirigieran al mostrador, que pidieran a alguien que les entrara el equipo, que se los entregara, no los vimos salir y volver a subirse a la lancha y volver a remar, pero en realidad sí lo vimos. ¿Por qué? Porque todo esto subyace precisamente en la canaleta, por eso es que se le llama el arte invisible, que finalmente es un ejercicio de lectura. Y bueno, también para terminar la justificación de si el cómic es literatura o no, bueno, pues porque finalmente se tiene que escribir un guión para poderse interpretar. Es un guión que se escribe para no leerse, curiosamente. Irónicamente pasa lo mismo con el teatro. El teatro se escribe para leerse, digo, para interpretarse, no para leerse, y sin embargo no hay reparos en decir que es un género literario. Bajo esto el cine también sería literatura, y estaría de acuerdo, por eso es otra tesis. Ahora, ¿por qué estoy estudiando el periodo de finales del siglo XX? Ya que mi tesis, repito, es la evolución gráfica de la historieta final del siglo XX, básicamente las décadas del 80 y del 90. Bueno, básicamente porque es un periodo muy poco estudiado.
casi no se ha estudiado. La mayoría de los estudios históricos que hay hablan sí del principio y llegan hasta los años 50, 60. Hay un hueco, por eso quise estudiarlo. Por lo mismo hay que rescatar ese legado, porque repito, es un legado histórico. Son documentos finalmente que nos pertenecen ideológicamente, culturalmente. Y bueno, pues también porque todavía podemos obtener información directa de actores que todavía viven, personas que desarrollaron historieta en esa época. Si me abocara a los años 50, ya es muy poco probable que encuentre actores vivos. De hecho, mi tesis se llama de episodios mexicanos a Operación Bolívar. Claro, me hubiera encantado hacer un análisis mucho más exhaustivo, pero pues por lo mismo las restricciones que impone un doctorado, bueno, tuve que elegir solamente 2 o 3 títulos, finalmente elegí 4, que es Episodios Mexicanos, una serie que se edita precisamente en el año del 80, que es la historia de México, pero narrada por personajes secundarios. O sea, aquí no vamos a ver al cura Hidalgo como protagónico, sino unos jóvenes criollos y cómo les influye, ¿no? ¿De qué año es? Creo que es del 80 o 81, si no me equivoco. México, Historia de un Pueblo, es otra versión que salió después, también contando historias de México, pero aquí la elección fue que Episodios Mexicanos es blanco y negro, mientras que Episodios Mexicanos es a color. El Pantera, que es un cómic bastante popular, pero que además tuvo su mayor auge precisamente en la transición de los años 80 y los 90. Para concluir con Operación Bolívar de Edgar Clement, que es considerada como la primera novela gráfica mexicana, cosa muy discutible, y bueno, pues si se dan cuenta, aquí muy rápido, y con esta lista sintetizando, lo que estoy buscando es esta evolución gráfica, como de un estilo muy tradicional, se va a llegar a un estilo ya bastante más elaborado, más abstracto y personal, como ahorita vamos a ver. Para esto, mi estado del arte, bueno, más bien mi marco teórico, fueron estos 4 libros, básicamente, obviamente utilicé más, pero bueno, el cómic del arte secuencial de Will Eisner y el Understanding Comics precisamente de MacLeod, que ya cité, pues son como que los libros básicos realmente para introducirse a la historieta. De hecho, el primero se dice que es el primer libro de estudio de cómic que ingresó a las universidades, precisamente a las carreras de diseño. Y descubrí hace poco de Roberto Bartual, español, la secuencia gráfica, que es un poco la antítesis de Understanding Comics, y Nexus Standing con Flattening, que bueno, fue maravilloso porque para construir mi marco teórico desarrollé una tesis pues, de tipo dialéctica. En Understanding Comics, MacLeod sostiene que la esencia del cómic es precisamente lo que les hablaba de la canaleta, las viñetas. Para Bartual es la página, la totalidad de la página. Y Nexus Standing nos habla de una visión más holística, el todo. Entonces sería la tesis, la antítesis y la síntesis. Bueno, muy rápido, para hacer el análisis ya gráfico, me apoyé en Daniel Barbieri, italiana, donde bueno, voy a analizar básicamente 2 elementos que son los más esenciales, aunque hay más, que es la línea. La línea, pues sirve de entrada, puede ser como la representación de un cuerpo, los clásicos muñequitos que hacemos con un palito. La línea plano modulada, que nos va a servir como contorno de una figura, que es la más común y la que más vamos a encontrar siempre en las historietas. La línea como relleno, para darnos la misma textura, esta imagen maravillosa de Frankenstein, de Ernie Wrightson, y una cuarta que no contempla Barbieri, pero sí MacLeod, que podemos usarla para también representar nociones o cuestiones abstractas, el sentido arácnido del hombre araña. En los cómics del hombre araña, él se le ve esto, aunque los personajes de la viñeta no van a ver las líneas. Entonces es muy interesante, muy divertido. El uso del color. El color también puede utilizarse como una variante de la línea de relleno. Nos va a servir para también tomar superficies de alguna manera. Perdóname que te interrumpa. Sí, ve cerrando. Está súper interesante este tema. Okay. Cierra, tienes un minuto. ¿Un minuto? Ok. Bueno. Quería hablarles un poquito más del color, también expresa estados de ánimo y sensaciones.
Vean esta página, vean cómo vamos de un azul a una noche cálida. Es una maravilla esta página. Para los paneles y la canaleta, que también son importantes para el análisis, pero bueno, creo que ahorita ya se sobreentiende. Y bueno, pues en realidad ya casi termino, pues presentar un par de páginas, precisamente de episodios mexicanos y de México, historia de un pueblo. Es el mismo dibujante, tengo entendido, es Altira la Triste, que ya falleció. ¿Se Altira la Triste? Ajá. ¿Hizo esto? Sí. Él trabajaba bastante, lo conocí, platiqué con él, de hecho estábamos ya haciendo un cómic juntos, pero pues falleció. Y vean el uso de colores también cálidos que nos está presentando. ¿Ok? Bueno, en el caso de Pantera, como les decía, vean, es un cómic de transición en los años 80, vean cómo el estilo es muy tradicional, incluso muy similar a estos, pero vean cómo ya los últimos, el número 416, ya en los 90, vean el estilo, la cara alargada del personaje, más estilizados, cómo se va dando esta evolución, para llegar precisamente a Operación Bolívar, donde Clement ya va a empezar a usar collage, y otro tipo de texturas. De hecho, pues es lo que yo estoy trabajando ahorita. Yo espero terminar, bueno, no este trimestre que empieza, pero sí el siguiente. Y bueno, pues parte de la bibliografía seleccionada, ahorita digamos son los más importantes para esta exposición, pero pues yo creo que llevo el triple de bibliografía. Está buenísimo, ¿vale? Está buenísimo tu tema. Bueno, no sé lo que opinan los demás, pero hola, les demás. Toma asiento, por favor. Ignacio, valió la pena tu presentación, está buenísima, ¿no? Gracias. Bueno, empezamos con Ignacio. Ustedes hacen comentarios. Tenemos 15 minutos, ya saben, esto es rapidísimo. Oye, ¿qué formación tienes? De todos colores. Soy licenciado en Filosofía con maestría en Comunicación. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estudiaste filosofía? En la UAM. ¿En la UAM? Oye, ¿por qué no te fuiste entonces es por el título, nada más, tú puedes estudiar donde quieras. ¿Por qué no estudiaste este doctorado en historiografía si la tendencia o la línea de trabajo de investigación es más historiográfica? Porque aquí fue donde me aceptaron. Ya lo había intentado un par de veces. ¿Sí? No, está buenísimo tu tema, ¿eh? Me parece que sí estás cubriendo una laguna que no está ni siquiera en el horizonte de la historiografía, de la ilustración, del diseño gráfico, del dibujo, de las artes gráficas, etc. ¿No? Está buenísimo tu tema. Sí. Bueno, comentarios que ustedes le pueden hacer a su compañera, a su compañero, decir compañera, compañero, compañere. Bueno, sí. Tengo una duda en cuanto a... Tiene que ver mucho el auge de este tipo de novelas gráficas en esta temporada que estoy estudiando de los 80s a los 90s por el alto índice de analfabetismo que existía en ese entonces. Bueno, sí, algo tiene que ver. De hecho, precisamente esas colecciones de episodios mexicanos y México, historia de un pueblo, se crearon precisamente, pues si no con la finalidad de alfabetizar. Ya los niveles de analfabetismo en México ya no eran tan grandes como 20 años antes de esas publicaciones, pero sí más bien tenían la intención de culturizar a la sociedad. De hecho, tienen esa finalidad, llevarles cultura y que ahora sí que el pueblo mexicano conociera su historia. Y es lo interesante de esa serie de episodios mexicanos. Repito, los personajes no son el cura Hidalgo, no es Pancho Villa, o sea, vamos a ver a una Adelita como la protagonista, un campesino y cómo les afecta, y eso es que el público se identifica. Si lo hicieran serie de televisión sería una cosa espectacular. Gracias. Bueno, aquí también cabrían las preguntas de para quiénes están dirigidos, ¿no? Un poco en el sentido en el que tú lo estás mencionando. ¿Para quiénes están dirigidos? ¿Cuál es su difusión? ¿Es solo para el público urbano o para el público rural? Tal vez esas preguntas subsanarían un poco lo que tú acabas de preguntar, ¿no? Es una cuestión bien interesante porque, pues sí, originalmente era para un público popular. Recordemos, bueno, en México era el país mayor consumidor de historietas hasta prácticamente los años 90, que se empieza a acabar la industria como tal. Acaba la industria, pero no el medio. Calimán, por ejemplo, vendía
2 millones de ejemplares a la semana, o sea que estamos hablando de 8 millones al mes. Ni Superman ni el Hombre Araña venden eso en Estados Unidos, ni lo han vendido. Entonces, la historieta sirvió también para alfabetizar a mucha de la población, sí, era tanto rural como la urbana. Irónicamente, al acabarse esta industria, curiosamente, la historieta ahora, es que esto es el principio de algo peor también para muchos, pues se ha vuelto ya un producto, pues hay que decirlo tristemente, más elitista, más de nicho. De hecho, por eso el término de novela gráfica, que a muchos no nos agrada, porque finalmente es lo mismo, es un cómic. El cómic de la historieta se debe definir por su estructura narrativa, no por un formato físico. Porque vamos, hasta en la computadora ya se pueden leer. Claro. Bueno, vamos a seguir con el trabajo de... Perdóname, porque si no, contigo nos podemos seguir de aquí hasta las 6 de la tarde, como ayer. Dicen que se fueron, ¿no? A ver, Iván, ¿tienes algún comentario para Iván Diego? Sí, te llamas Diego, ¿verdad? Sí. ¿Viste? Tú fuiste el único, tú y yo fuimos los únicos que estuvimos en su presentación. ¿Tienes algún comentario? Bueno, conozco su proyecto porque estudiamos juntos la maestría, entonces creo que me es interesante ver la evolución que tiene. Entonces, más bien, ¿en qué punto estás ahorita ya de la investigación? Bueno, ya se tuvieron los resultados, como lo mostré, de cuantificación, los rangos que se necesitaban para comenzar a plantear soluciones ya por medio de diseño. Entonces, en lo último que estamos es en hacer la realización de la guía para proponer qué se necesita o qué le ayudaría a las personas para que puedan sentirse cómodos en su espacio de trabajo. Entonces, el resultado el producto como tal va a ser la guía para identificar cómo funciona. Iván, tal vez porque yo no conozco tu trabajo y a partir únicamente de lo que mencionaste, pues me surgieron algunas inquietudes y seguramente tú ya las tienes resueltas por lo que veo por lo que dices ya estás casi por terminar, ¿no? A mí la primera inquietud que me surgió es respecto a tu grupo de estudio. Dices, vas a estudiar a los autistas, les autistas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué condición socioeconómica? ¿De qué sector? ¿En qué escuela? ¿Cuál es el perfil? ¿Van a ser niñas, niños, adultas, adultos, jóvenes, jóvenes? Es decir, no explicaste el sector al que vas dirigido. Sí. Aunque sean autistas, no son iguales, ¿no? Igual que cualquier grupo de personas, tienen sus características o particularidades. Además, lo mencionaste al principio. Los autistas se dividen dependiendo de sus características, ¿no? Entonces, yo creo que supongo que esto lo tienes definido, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes son? Para este estudio fueron autistas adultos a partir de los 18 años que están trabajando o que están a punto de trabajar. ¿Cuántos fueron? ¿Perdón? ¿Cuántos fueron? Pues en cada etapa utilizamos al menos 100 personas. Entonces, en total fueron como 300 personas autistas para realizarlo. Bueno, y luego me parece, es muchísimo me parece, dices que es trabajo etnográfico. ¿Qué tipo de método utilizaste? Pues dices etnografía, pero ¿qué? ¿No? Porque luego dices, usamos cuestionarios. Un cuestionario no es una entrevista, es un cuestionario. Y luego te saltas a los métodos cuantitativos. Entonces yo creo que lo que aquí produce mi confusión es que desde el principio tendrías que decir que vas a utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Y de la etnografía, particularmente, ¿qué? Definir tu sector de población y cuántos. Si no, queda como, voy a analizar a los autistas y les voy a hacer un cuestionario para que tengan ciertas condiciones de confort en su trabajo. Ahí sí te van a decir que, bueno, pues los autistas no son universales, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Anaí, ¿estás todavía por ahí? Sí, aquí estoy. Diego, Iván, comentarios para el trabajo de Anaí. ¿Tú ya estabas, Jesús? Sí, ¿Tú? sí, tengo una pregunta. Sí. Sí, pero Anaí, en el trabajo toda esta parte de la gestión que mencionas, yo tengo una duda, más o menos cuánto tiempo estiman el mantenimiento para que pueda sobrevivir esta
estas plantas, ¿no? Esta metodología que tú haces, en cuanto a mantenimiento, ¿cuál es el periodo que se tiene que dar para que se pueda dar? ¿Adaptar? Ajá. No, es que, o sea, las plantas que están en el listado son plantas que ya tienen más de 50 años en uso. O sea, son plantas que no son recientes. Los asentamientos de los zoques deben de tener más de 150 años en la ciudad. Entonces son plantas que ya tienen generación tras generación tras generación. Sí, esa es como tu pregunta, ¿no? Pero digamos, digamos la plantita digamos, recién nacida, ¿no? ¿Cuánto, digamos, el mantenimiento para que se pueda dar, ¿no? En otros lugares ok. que no son allá, ¿no? Ok, Sí. una vez que se adapta, Sí. o sea, por lo general son plantas que desde su nacimiento ya se encuentran en la ciudad, ¿sí? O sea, entonces no son plantas que se trasladan. Por lo tanto, una vez que ya las pueden colocar, no tienen una fase donde están marchitas, donde están caídas, pueden como que estar 15 días sin riego y todo eso, 15, 20 días, porque a veces la cuestión del agua es algo muy importante aquí en la ciudad. Ya hay un poco de desabasto de agua y hay colonias donde incluso en pozos no pueden surtirse el agua, ¿no? Encuentran el pozo y hasta 20, 30 metros de profundidad y no hay agua. Entonces, son plantas que sobreviven sin riego, ¿no? Y que se llegan a adaptar muy bien porque se encuentran localmente. O sea, desde los viveros del patio de la casa, porque ya hay vecinos y ya hay colonias, zoques, donde tienen sus propios viveros de sus mismas plantas que tienen, van cortando, van quitando y van multiplicándola. Entonces, es un proceso más, como que un poco más simple y menos estresante para las plantas. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Oye, Abril, a mí me quedó un poco confuso, pero tú estás en el primer trimestre, entonces nada más te voy a comentar. ¿No? ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? No, yo ya terminé mis estudios, o sea, yo ya terminé, terminé como que toda la fase de créditos. Lo único que me faltó fue presentar mi tesis, ¿no? Entonces, porque luego me mudé de país y como que tenía un poco de complicaciones para poder como que organizarme con la asesora. Volví a mi asesora original, que fue mi primera asesora, que se había ido de sabático, que es la profesora Aurora Po, y estoy retomando mi tesis porque la dejé años, la dejé ahí como que ya a punto de completarse, pero con algunos ajustes que tenía que hacer, y por eso mi estudio está como que muy avanzado. Ah, mira, pues yo pensé que eras de primero, porque aquí dice... No. El Sí. asunto va por aquí, entonces, Abril, Anaí. No queda claro qué vas a hacer. Dices que tu tesis, bueno, tu trabajo de hoy, no sé si corresponde con el nombre de tu tesis, desarrollo y evolución. Ah, no, espérame. Huerto Zoque y transformación del paisaje de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo me cuesta trabajo pronunciar Tuxtla? Bueno, es que así como lo presentas, parece que por un lado vas a hacer un catálogo. Gutiérrez. Y por otro vas a hacer un análisis de la transformación del paisaje de Tuxtla Gutiérrez. Y el asunto es que no hay, digamos, un hilo conductor que los vaya uniendo. Parece que, te decía, por un lado tenemos un tema y por el otro lado tenemos el otro tema. Y no hay, digamos, este tema en común. Supongo que lo primero sería la transformación del paisaje y después dices, a partir de la transformación del paisaje, yo propongo que voy a hacer una especie de catálogo o una aplicación o qué sé yo. Creo que, no sé qué va a hacer, pero lo que sí tiene que quedar claro es el objetivo general de tu tesis. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Y en qué va a parar esa investigación? ¿O en qué paró, si es que ya la terminaste? ¿No? Esa es mi impresión. ¿Alguien tiene algún comentario más que haya escuchado? ¿Tú, Diego? Justo tenía esa duda, si al final era una... Mire, sí, es que realmente sí, o sea... Espera, Abril, te está comentando Diego. Bueno, quiero aclarar esa parte. Justo, o sea, lo que entendía yo era que al final el resultado son una serie de fichas bibliográficas con toda esta serie
botánica, por así decirlo, y ese va a ser para la población porque ellos mismos no conocen su ambiente o para personas externas que necesitan conocer ese tipo de plantas. Vas. Abril. Sí, bueno, sí, mire, haga de cuenta que empieza como que la cuestión de histórica de la ciudad, en ese orden va la tesis, o sea, la cuestión histórica de la ciudad, cómo se fundó, y después una galería de las fotografías del paisaje de la ciudad, de zonas públicas, pero de la ciudad también en general. Y después se plantea, hay una parte donde habla acerca de la ciudad, de cómo tiene esos lazos zoques, porque en algunas fotografías logré contactar con una persona que es de un grupo zoque y tiene fotografías históricas del paisaje y de su familia, o sea, de su jardín, de su comunidad, y está en la tesis planteada ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo este vínculo, ya me paso como que a hablar del grupo zoque, ¿no? De que son de la ciudad y han ido viendo cómo la ciudad se ha ido transformando y esa transformación les ha ido como que quitando un poco de esa fuerte conexión con las plantas que todavía en algunas comunidades retiradas de la ciudad la siguen teniendo, pero la idea es como fomentar a que vuelvan a retomarla, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, ya al final de la tesis hablo acerca del jardín zoque, del huerto y de su clasificación de plantas y de las fichas para que quien conozca la ciudad o quien no la conozca pueda como que entender el por qué surgió el hacer esa tesis para que las personas reconozcan el paisaje zoque y los huertos y todo esto de la comunidad zoque. Bueno, muy bien, Abril, muchas gracias. Pues ahí tienes algunas inquietudes, seguramente si lo presentas ante el jurado van a salir comentarios similares. Gracias. Sí, es muy extenso, la verdad, pero sí. Gracias. Nos vamos con Jesús. ¿Qué opinan del trabajo de Jesús? Ya casi terminaste la tesis, ¿no? Ya casi sí, estoy al final. Sí, has trabajado. ¿Tú eres de la UAM Xochimilco? No. ¿Tú eres de aquí? ¿Eres sociólogo o qué eres? Arquitecto. ¿Ahí eres arquitecto? Sí. Pareces así como que hubieras estudiado la licenciatura en desarrollo humano o asentamientos humanos, o no sé cómo se llama. Ah, ok. No, yo estoy en la UNAM, de hecho. La ¿Arquitectura? La licenciatura, sí. Ah, perfecto. Y el doctorado aquí. Ah, muy bien. ¿Qué opinan? ¿Algunos comentarios sobre la tesis de Jesús que les haya surgido? ¿Tú, Iván? ¿Pusieron atención? Para empezar, ¿no? ¿O estaban en blanco? No, yo sí, Jesús. A mí me parece un trabajo bien intenso el que estás realizando. Y esto que te voy a comentar, también yo te lo comenté en la presentación de avances en línea, ¿no? Pero ya no me acuerdo si me respondiste o no me respondiste, o si me respondiste tú o me respondió Elizabeth. Pero me sigue quedando la misma inquietud. Es decir, tú tienes una visión panóptica de la ciudad. Digamos, no aterrizas en ningún caso de estudio. O sea, tu gran caso de estudio es la Ciudad de México, entendida como este gran territorio que ha sido urbanizado de manera avasallante a principios del siglo, finales del XIX, principios del siglo XX. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de hacer todo esto y a dónde va a ir a parar? Es decir, tú como arquitecto de formación inicial, ¿qué vas a hacer después de todo esto? O sea, ¿vas a proponer un plan? ¿Qué vas a proponer? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Para qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? Sí, aunque es un poco complejo, pero es aterrizarlo a unos lineamientos de adaptación climática, particularmente en cuestiones hídricas. Ahí va. Entonces, sí es, obviamente por el tiempo ya no da para desarrollar un proyecto de adaptación, pero sí para dar premisas, ¿no? Con base a ese análisis, para dar premisas en cómo nos podríamos adaptar, ¿no? A nivel ecológico.
Entonces, para llevar. Ah, o sea, tú te quedarías únicamente en las, digamos, recomendaciones, Exactamente. sugerencias. Sí, sí, aparte de los datos, sí, el dato duro que estoy midiendo, ¿no? Sería ahí. O sea, el desarrollo de estas, de esta parte final, de la fase final de la tesis, sería para el postdoctorado, ¿no? Sí, en dado caso sí. No, que lo dejes así. Muy bien, eso está buenísimo tu tema, ¿eh? Vas Gracias. rapidísimo. Bueno, ya te llamas Airi. Oye, Airi, llevamos bien atrasadas, sí. Dale, ¿no? Yo tengo que presentar primero. Sí, como bien sabemos, el buen diseño no se nota, sino se siente, y es como si siempre hubiera estado ahí como parte de nuestras vidas. Este es un principio del diseño centrado en el usuario y es básicamente la esencia del proyecto, que es la propuesta de un prototipo de herramienta digital con diseño centrado en el usuario como apoyo para personas interesadas en la lengua de señas mexicana, orientado a lograr una experiencia de usuario satisfactoria. Pues sí, es mi proyecto de tesis de la maestría. Justo ya también terminé mis créditos, entonces estoy en la parte de la redacción. O sea, ya sabes de qué nos va a hablar, ¿no? Sí. El objetivo general de este proyecto es elaborar un prototipo de una herramienta digital orientada al acercamiento e introducción a la lengua de señas mexicana mediante un enfoque centrado en el usuario para mejorar la experiencia de uso. Como objetivos específicos tenemos 4, que es identificar nuestros antecedentes teóricos, definir las necesidades y objetivos del usuario, finalmente definir los criterios de evaluación y elaborar el prototipo. Dentro del procedimiento teórico-metodológico se retomó la investigación mixta que propone Sampieri, que consta de 4 fases. La fase conceptual, que es la investigación del estado del arte, básicamente, el desarrollo del método, el análisis de resultados y la discusión o conclusiones del proyecto. En esta primera fase conceptual, podemos ir a la siguiente. Se toma como marco referencial la aplicación del diseño centrado en el usuario para el desarrollo de interfaces, lo que se respalda con el marco teórico, que se habla sobre definiciones como el diseño centrado en el usuario, el design thinking, la accesibilidad, usabilidad, lo que son lenguajes visuales, heurísticas de diseño y leyes de la Gestalt. Con todo esto podemos llevar al diseño del prototipo con base en la metodología del Design Thinking, que consta de 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, para finalmente obtener la conclusión final del proyecto. Dentro del método, que se toma el Design Thinking y el diseño centrado en el usuario. Sí. El Design Thinking es básicamente una metodología para la resolución creativa de problemas. Anima a las organizaciones a centrarse en las personas para quienes están creando o diseñando, lo que se traduce a diseñar mejores productos, servicios y procesos internos. Como mencioné anteriormente, consta de 5 etapas, que es empatizar, definir, idear, prototipar y finalmente testear. El diseño centrado en el usuario es una filosofía que se basa en las necesidades e intereses del usuario y tiene un énfasis en hacer productos utilizables y comprensibles. Es un poco muy parecido al Design Thinking porque ambos métodos se centran en el usuario y el objetivo de ambos es que el usuario final tenga una experiencia satisfactoria, tomándose como base del centro de la investigación. Esta imagen nos muestra las 5 etapas para tomar en cuenta en el diseño centrado en el usuario, que es retomar como los antecedentes del proyecto, las visualizaciones o proyecciones que se van a tener, las metas que se tienen que alcanzar, llevar una investigación de mercado para comparar qué otros productos o servicios realizan la misma solución al problema. Se perfila un análisis de usuarios, posteriormente se generan conceptos o ideas y finalmente se realiza una evaluación y retroalimentación del producto o servicio. En este caso de estudio, que es básicamente la investigación de experiencia de usuario, se retoma
pues ambas metodologías conjuntas, y en la parte de empatizar, que el objetivo es poder comprender a fondo a los usuarios, cómo viven, qué necesitan, qué sienten, cómo piensan y qué es importante para ellos. Se realiza la investigación de experiencia de usuario mediante entrevistas y encuestas, se logran mapas de empatía para posteriormente crear a nuestra persona, que es un perfil que engloba las características en las que coincide nuestro usuario final. Se crean historias de usuarios, recorridos de usuarios, y se toma en cuenta la accesibilidad, como pueden ser tecnologías de asistencia o tecnologías de reconocimiento de movimiento. En la parte de definir, se busca aportar claridad y enfoque al reto de diseño y se define con precisión el desafío a abordar. Se realiza un planteamiento del problema, que en este caso parte de la necesidad que tiene el usuario para practicar lengua de señas mexicana de forma intuitiva, accesible y que esté adaptado a distintos niveles de habilidad tecnológica. La propuesta de valor, que se basa en incentivar el acercamiento y práctica de lengua de señas mexicana mediante el reconocimiento gestual y facial de las señas. Y se crea una hipótesis que nos dice que creemos que reducir la carga cognitiva del proceso de practicar lengua de señas mexicana incentivará a más usuarios a practicar o a utilizar la interfaz como apoyo al aprendizaje de lengua de señas mexicana. En la parte de idear se utilizaron técnicas como el How Might We, que funciona como una técnica de design thinking para buscar diferentes soluciones a un mismo problema. Se realiza el flujo de usuarios para poder visualizar cuáles van a ser las etapas dentro de la interfaz por las que el usuario estaría atravesando, y se identifican si dentro de cada una de estas etapas hay algunas emociones negativas, positivas, de frustración, que podría sentir. Y finalmente se realiza la arquitectura de información para poder visualizar de manera general cómo se va a establecer cada sección de la interfaz y finalmente se pueda funcionar para poder desarrollar el sistema y, digamos, hacerlo crecer en un futuro. En la parte del prototipado, que es básicamente la representación de los esquemas de página, que pueden ser primeramente de baja fidelidad y posteriormente de alta fidelidad, donde ya se integra el diseño visual, principios de la Gestalt y un sistema de diseño para que pueda seguir desarrollándose en un futuro. Estos son los esquemas de baja fidelidad que nos sirven básicamente para reconocer la ubicación y la estructura de lo que van a ser nuestras pantallas principales. Se desarrolla el diseño de identidad, que es básicamente la selección de paleta de colores, el icono y el imagotipo. Y finalmente estas serían las maquetas de la interfaz, que posteriormente van a ser evaluadas en la parte del testeo. En el testeo se hacen pruebas de usabilidad, donde se obtiene retroalimentación de los usuarios sobre los prototipos de alta fidelidad desarrollados. Y retomando el procedimiento teórico-metodológico, estaríamos en la parte del análisis de resultados y las conclusiones. Para las pruebas de usabilidad, se realizaron entrevistas y una escala de Likert para pasar estos datos cualitativos a cuantitativos, en donde se pone una escala del 1 al 5, en donde el 1 es totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo, de 10 afirmaciones, digamos, oraciones, en donde el usuario nos indica qué tan de acuerdo o desacuerdo está con el texto. Por ejemplo, en la primera que dice, encuentro la interfaz innecesariamente compleja. El usuario ya nos contestó si está totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación.
Y después del análisis de las 5 preguntas, se obtiene finalmente un 83.3% del nivel de satisfacción, dependiendo de las 10 preguntas. Fueron realizadas a un total de 25 personas, 6 de ellas con discapacidad auditiva y con apoyo de un intérprete para poder realizar esta comunicación con las personas que tienen discapacidad auditiva. Y finalmente, la aportación al diseño es poder fomentar el diseño de herramientas más simpáticas, funcionales y alineadas con contextos reales de uso. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, Ivy. Oye, ¿y tú sabes lenguaje de señas? Hubo un tiempo donde tomé el curso en línea, pero honestamente sí se me hizo muy complicado porque iban como muy rápido y como al ser un curso en línea, pues son varios los alumnos, pues es muy difícil que te puedan como solucionar una duda o se centren en ti. Entonces, sí considero que es bastante complejo de entender y de practicar. Luego seguimos con Diego, ¿no? Sí. Bueno, el título de mi ICR es un poco más complejo, pero como un resumen del título es diseño como conexión entre tecnología y producción de joyería fina. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es la presentación está dividida en la introducción, el objetivo de la investigación, el marco metodológico, la aplicación de la metodología que estoy utilizando, los resultados parciales y las conclusiones parciales. Y bueno, aquí citando a Richard Morris en su libro Fundamentos del Diseño del Producto, nos dice que los seres humanos han diseñado objetos durante miles de años, creando herramientas con los materiales que los rodean. Se han adaptado y han empezado a diseñar cosas, ¿no? No como el diseño ahora lo conocemos, con una metodología o con este tipo de investigaciones, pero sí ya están desde entonces desarrollando este tipo de cosas. Aumentar la efectividad en el diseño de productos, pues el diseñador tiene que investigar cada vez más sobre herramientas y métodos de diseño, pero al haber una amplia gama de métodos de investigación, siempre es muy complicado entender por cuál irnos, ¿no? Para nuestros productos. Y muchos de los métodos y metodologías que existen no son ni fueron creadas por diseñadores, muchas son adaptadas para nuestras investigaciones, lo cual desde el inicio fue un poco confuso para mí, pero ya después entendí cuál debería ayudarme a mi investigación. Y bueno, la joyería y la tecnología, como para entender qué es, la joyería es un producto físico que se crea con un material de valor, es decir, metales preciosos y gemas. Todo lo demás vamos a llamarlo bisutería. Entonces, es importante entender que la joyería solamente está hecha por oro, plata, platino y con gemas, si se le quiere añadir. La tecnología, pues actualmente tiene un rol muy clave para muchas producciones y mucha gente confunde procesos tecnológicos con cosas digitales, cuando la tecnología puede ser desde un martillo, un desarmador. Entonces, hay que también tener en cuenta todo esto, que la tecnología no se refiere simplemente a las herramientas digitales. Y bueno, en esta tabla pongo rápidamente que en la joyería, pues lo de material de valor, que la joyería casi siempre son anillos, collares, pulseras y aretes, y se define por su funcionalidad, por una indicación de estatus muchas veces, porque somos las afiliaciones religiosas, o exhibiciones artísticas. En la tecnología, pues la aplicación de la ciencia y la ingeniería en el desarrollo y producción de bienes y servicios. Y bueno, nuestra sociedad ha logrado optimizar procesos, generar mejores resultados, avanzar en la comodidad del trabajo y contribuir a un desarrollo sostenible. Y pongo el CAD/CAM porque para mi investigación es la parte tecnológica que yo estoy utilizando para conectar a la joyería, a la joyería con la tecnología. El diseño es este puente, el diseño asistido por computadora y la manufactura asistida por computadora. Y bueno, la joyería en México. Muchas veces no se aborda desde universidades públicas el tema de la joyería porque se cree que es un tema de estatus, ¿no? y de moda, cuando en realidad este estudio del 2023 nos muestra que México es el primer productor de piezas de plata en el mundo y de los 3 también productores de oro, de piezas de oro en el mundo, lo cual detrás de ello
trae toda una infraestructura y toda una producción, desde grandes productores, talleres, hasta pequeñas joyerías que se dedican a esto, que están aportando dinero a familias, a empresas. Entonces es importante entenderlo por esa parte. Y bueno, de este lado los que los 3 países dominan la minería es México, China y Perú. México tiene una ventaja muy grande sobre China y Perú, y es que tiene el metal en el país, no tiene que estarlo importando. Tienen minas, entonces a partir de ahí el valor que se le da desde el inicio es el que se le puede dar al final. La producción de joyería en México combina la tradición artesanal y los nuevos procesos tecnológicos. ¿Qué empezamos a ver? Que muchas personas, como talleres pequeños, entendieron que su producción debía aumentarse, porque muchas empresas solo replicaban lo que había en otras partes. Hay un estudio muy importante de Tous cuando quiso llegar a México, que es una empresa española, y dijo, a ver, ¿contra quién vamos a competir? Y vieron que el primer lugar eran joyerías Bizarra, que ellos producen sus piezas en México y tienen un área de diseño, y que gracias al diseño se le agregó el valor a las piezas. Entonces, vieron que era su principal competidor, una empresa mexicana. Entonces, ahí detectamos esto, que también otros talleres querían empezar a involucrarse en eso. ¿Y cómo lo hicieron? Pues comprando impresoras 3D y comprando modelos 3D. ¿Tous? No, los talleres, ajá. Pero estos modelos no se adecuaban a su producción, porque su producción tal vez, sus hornos o su maquinaria no era adecuada para fabricar estos modelos. Entonces, ¿qué hacían? Pues poner ahí a alguien a aprender a modelar en 3D y sacar modelos. Pero era prueba y error. Entonces, tardaban mucho y desperdiciaban mucho material de valor. El oro tiene un costo, ¿no? Ahorita el gramo cuesta 2,000 pesos más o menos, y entonces si echas a perder 2,000 pesos de material, ya te cuesta muchísimo. No es lo mismo que eches a perder una hoja de MDF. Entonces, en ese inter que ellos quisieron entrar en adquirir tecnología, CAD/CAM y modelado, empezaron a ver que tenían más pérdidas que ganancias. Entonces ahí nuestro problema es la falta de parámetros estandarizados, que un manual, una guía que les permitiera realizar modelos específicamente diseñados para su producción y que no tuvieran problemas a la hora de producirlos. O sea, capacitación y diseño. Bueno, capacitación y formación en diseño, ¿no? Así es. O sea, son... Exactamente. Pero creíamos también que no todos los talleres ni todas las empresas medianas tienen la capacidad de crear un área de diseño, de contratar diseñadores. Entonces, la idea es crear un método con estos parámetros que le permitan a los diseñadores empezar a trabajar en modelado de joyería y que se puedan vincular con los talleres. Es decir, venderles el servicio o ayudarlos con este servicio de modelado e impresión, o si las empresas compran su impresora 3D, darles el modelado adecuado a su producción corriente. No decirles, te voy a hacer un modelo de 1,000 piedras si tú no puedes montar 1,000 piedras, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Buenísimo. Entonces, el objetivo de la investigación es justo desarrollar un método estandarizado de integración de tecnología CAD/CAM que ayude a reducir los errores en el proceso de cera perdida para la producción industrial de joyería en Ciudad de México. Bueno, la cera perdida es el proceso de producción en joyería que nos permite replicar 1 a 1,000 piezas con moldes, y es el proceso industrial ahorita que se utiliza para eso, ¿no? Y ese es nuestro objetivo principal. Tenemos objetivos específicos como el de analizar software de modelado tridimensional para el desarrollo de estas piezas, ¿no? Nos vamos a dar a la tarea de investigar de toda la gama que hay, cuál es el que ayuda y el que se adapta mejor a los diseñadores en México ahorita, ¿no? En Ciudad de México. Bueno, el objetivo específico 2 es identificar y categorizar los principales errores técnicos, es decir, sentarnos con los joyeros, con los productores y ver qué está pasando cuando ellos intentaron utilizar esta tecnología, qué errores les surgían a partir de que hacían un modelo, en la fabricación ya no sabían ahí más o menos si no quedaban las piedras, si no les quedaban al tamaño que querían. Bueno, está el objetivo específico número 3, que es establecer y justificar los parámetros óptimos, ¿no? Para el modelado. Es decir, una vez que nos sentamos con los joyeros y ellos nos dicen, mira, el tamaño de la uña para montado tiene que ser de esta medida,
vamos nosotros a trasladarlo al modelado 3D y comprobar. Y bueno, el marco metodológico, por la premura o quizá el tiempo que tenemos en la maestría, necesitamos obtener los resultados bastante rápido. Entonces, la parte metodológica que se adecuaba más para que yo pudiera trabajar con los diseñadores y con los joyeros y con las fábricas era recabar la información, pasarla a una parte ya del modelado e imprimirla o fabricarla luego y revisar los resultados. Porque son miles de parámetros y no podía, por ejemplo, usar el Design Thinking que me decía que hasta el final tenía que recabar otra vez, más bien que validar todo lo que ya había hecho. Entonces necesitaba que cada parámetro se estudiara y luego se validara. Entonces me topé con este método que es la IA, la investigación de acción participativa, que fue creada en los años 70 por un sociólogo y específicamente en América Latina, ¿no? Y él lo aplicaba para ver como los niveles de desigualdad. Pero si vemos cómo está estructurado, nos ayuda mucho porque nos hace trabajar directamente con las personas, recabar la información y validarla en el momento. Y como nosotros queremos desarrollar un método, el método pues son la serie de pasos que necesitamos para llegar a un resultado, pero no está totalmente cerrado. Nos permite que al final podamos tener retroalimentación y modificar algunas cosas, porque también la idea es que los diseñadores que empiecen a usar este método encuentren otras cosas. No tenemos como la verdad absoluta, entonces necesitamos que ellos lo usen y conforme va pasando el tiempo, identifiquen puntos en los que ellos puedan aportar al método. Y bueno, porque la IA genera un conocimiento situado y aplicable, garantiza parámetros funcionales, no solo teóricos, que es lo que nos importa, que se pueda trabajar y dar el resultado, no solo que esté ahí el parámetro y que digamos, bueno, es una teoría de que sí funciona. Y promueve el diálogo entre la tecnología, entre lo tecnológico y la experiencia del artesano. Muchas tenían como esta renuencia, ¿no? De decir, bueno, es que esta tecnología va a reemplazar a los maestros joyeros cuando en realidad les está ayudando. Porque el oficio de la joyería está desapareciendo porque muchos joyeros viejos están muriendo y sus hijos no adoptaron el rol de ser maestros joyeros, ¿no? Entonces, es más bien captar toda esta información que tienen estos maestros y llevarla al método para que pueda ser replicable, pero ahora con una herramienta digital. Bueno, la aplicación que estamos haciendo, y voy a tomar como ejemplo específicamente el montado de gemas, porque como les digo son muchísimos parámetros, vamos a hablar solamente ahorita de gemas. Y bueno, el primero es trabajar con el maestro joyero. Él en una pieza física, ¿qué separación tiene entre piedras y piedras, diámetros de uñas, diámetros de grosores en cuanto a metal? Todos estos parámetros nos sentamos con él y le preguntamos le preguntamos qué medidas está trabajando, ¿no? Para poder nosotros llevarlos a la parte del método. Y bueno, en las sesiones de talleres se hace esto con la validación de los parámetros. Una vez que lo tenemos, los parámetros se llevan como a la parte del CAD/CAM. Y después, en la participación de ya otra vez con los talleres, estos parámetros, modelamos una pieza, la imprimimos, la llevamos a la producción y se validan los parámetros con ellos. Ellos nos dicen si funcionó o no. Entonces, una vez que tenemos el resultado, pues ya tenemos los parámetros estandarizados y verificados por el maestro que nos ayudó a realizar esta pieza. Y bueno, aquí tenemos algunos parámetros que se han validado hasta el momento, que es el diámetro del talado de las piedras. Lo tenemos, captamos como que la información, la metemos al software y ahí el software con porcentajes nos lo va dando, que también tenemos que hacer una tabla de qué porcentaje equivale a cuántos milímetros. Eso lo estamos desarrollando también. Por ejemplo, la altura de las garras para el montado, la separación mínima entre gemas, que vemos la imagen por acá abajo, y la elevación de las gemas a partir de una superficie que es el metal. Todos estos parámetros se van captando y se van llevando al software. El software nos va a permitir trabajarlo en porcentajes o en milímetros, como queramos utilizar. Y bueno, es como el paso que tenemos ahorita del modelado o el diseño para y después llevarlo al diseño asistido por computadora y tenerlo ya en físico. Tal como lo modelamos, lo vamos a tener impreso.
Mismos milímetros en el software, mismos milímetros en la impresión 3D. Y bueno, los resultados parciales de ahorita es que la eficiencia en el modelado la tenemos en el 95% en nuevos modelos, es decir, no estamos replicando diseños, sino estamos generando diseños nuevos y los estamos validando ya con estos parámetros. La reducción de errores, de fracturas y holguras, que tenían también por ahí mucha incidencia ellos. Por ejemplo, en las tallas, que la talla estándar para un anillo en mujeres 7, y entonces ellos pues, como que le daban al tanteo y al final tenían que ajustar otra vez. Entonces ya se ha reducido eso, la precisión en montaje y el menor desperdicio. Pueden montar ahora piedras, muchas más piedras, sin tanto problema, y antes tenían que hacer una por una. Ahora hay una tecnología que nos permite montar las piedras directamente a presión sobre las ceras y que salgan montadas ya en el metal. Y el fortalecimiento del vínculo entre el diseñador y el taller. Lo que les comentaba al inicio es crear este puente para que ellos, si no tienen la posibilidad de contratar un área de diseño, puedan identificar a los diseñadores que están trabajando en esta parte y se vinculen con ellos. ¿Para qué? Para aumentar su productividad. Y bueno, abajo tenemos un esquema que es más o menos cómo funciona ahorita. Es modelar la pieza con los parámetros, imprimirla, revisar la pieza impresa y después llevarla al proceso de cera perdida. Puede ser directamente con resinas casteables o sacar un molde de la resina impresa y después seguir el proceso que ellos ya tienen tradicional de fundir, de vaciar, de montar. Bueno, nuestras conclusiones parciales son que el diseño crea un puente entre la tecnología y el trabajo artesanal. No se va a perder el trabajo artesanal. Cada pieza que nosotros modelemos, imprimamos y vaciemos, el proceso siguiente va a seguir siendo el tradicional. El que ellos es relimar a mano, pulir a mano. Entonces va a ser un vínculo, no va a ser que ellos desaparezcan. ¿Cómo dijiste que pulir y qué más? Después del vaciado se reliman, se pulen y se montan las piedras, y es que llevan piedra. Y bueno, la IA integra saberes técnicos y empíricos, ¿no? Esta investigación de acción participativa me ha ayudado mucho porque son muchísimos parámetros, entonces a cada parámetro luego ir con el maestro joyero, validarlo y aplicar. Entonces creo que esta metodología está funcionándome muy bien para todo esto, porque son muchísimos parámetros, que si yo utilizara otra metodología tendría que terminarla y luego validarla uno por uno. Y bueno, es un método replicable para la producción de joyería en México. Queremos empezar con talleres en Ciudad de México, sabiendo que las dos grandes potencias en el país son la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México, en cuanto a producción de joyería. Tasco, ¿no? Tasco no. Sí. No, tienen minas y tienen el metal, pero bajó mucho desde que hay como que empezaron a meterse los cárteles y todo este tipo de cosas, han bajado. Sí. Y bueno, creo que la última ya son las... Dijiste Guadalajara y Ciudad de México. Guadalajara y Ciudad de México. Sí. Y bueno, la siguiente ya es pues la bibliografía que he estado usando, y es muy raro porque no hay bibliografía específica. Y muchos profesores me decían eso como, oye, pero no estoy sacando información. Entonces, mucha de esta información ha sido como recabada empíricamente para poder validarla y tener como una validación mediante todos estos estudios que tenemos y validarlo ya en la universidad. Y he encontrado muchos textos sobre modelado e impresión de joyería en Colombia, pero no dan resultados, solo son como cómo se está aplicando, no cómo se está llevando a la producción corriente. Muy bien. Así que sería todo. Oye, está súper interesante tu tema, ¿eh? Gracias. Tú eres diseñador industrial. Sí. Muy bien. Comentarios hacia las presentaciones de sus compañeras y sus compañeros. Diego, ¿por qué no trabajas en Tasco por este contexto, el contexto de la inclusión de los narcos en el estado de Guerrero? ¿O quién es tu nicho aquí en la Ciudad de México? El sector con el que estás trabajando. ¿Y por qué estás interesado en la joyería? ¿Tus papás son joyeros? ¿Tú eres joyero? No, bueno, yo me dedico al diseño de joyería desde hace 9 años que egresé de la universidad. O sea, yo te puedo buscar en tu página de internet. Pues no tengo como tal, pero sí.
O sea, trabajé mucho tiempo con fábricas, como las fábricas más importantes en la Ciudad de México. Y una vez que entré a la maestría, pues empecé ya como a tener contacto con los productores, ¿no? Obviamente en el centro, pues toda la calle de Palma, muchos edificios, hay joyeros, unos talleres, algunos ya de herencia familiar, otros que son nuevos. Entonces, yo me interesé pues, porque trabajé en eso y cuando egresé no había una oportunidad laboral más que para los diseñadores industriales o diseñando muebles o diseñando displays. Y a mí se me abrió la oportunidad para trabajar como diseñador de joyería y me daba miedo que después, tal vez si me corrían, no encontrara trabajo de diseñador de joyería en otro lado porque era muy, muy reducido. Pero cuando vi que toda esta tecnología ya estaba al alcance de muchas personas, bajaron los precios muy, muy rápido, ¿no? O sea, cuando yo empecé, las impresoras costaban $500,000 y ahorita puedes comprar una de $3,000 pesos, específicamente para joyería. Entonces fue lo que hicieron muchos talleres, adquirir estas impresoras 3D específicamente de resina para joyería, pero pues las tenían ahí sin trabajar, sin saber cómo utilizarlas, y las utilizaban, pues sus modelos no funcionaban, ¿no? Entonces también empecé a ver que se interesaban los diseñadores por esa parte, pero tenemos como diseñadores industriales muy mal acostumbrados a que nos meten a los talleres, por ejemplo el de maderas, y ya te crees ebanista. Y es cuando no, o sea, entiendes que necesitas esa herramienta para poder vincularte con una persona que se dedica a eso y decirle cómo es que necesitas tu trabajo. Y no pasaba lo mismo con diseñadores que se metían a talleres o cursos de joyería y ellos querían hacer todo. Entonces yo tenía como esta parte en la que, oye, pues te tardas más relimando tú una pieza que si te empiezas a diseñar muchas, te contactas con un diseñador que te va a trabajar tu pieza y te puede hacer una producción mayor. Tú le dedicas más tiempo al diseño, ¿no? Claro. Entonces, como que estas dos partes, dije, bueno, puedo empezar a trabajar mi proyecto por ahí, porque en las escuelas públicas, por ejemplo, pues se sigue viendo como muy elitista que seas diseñador de joyería, cuando en realidad existe toda esta parte productiva a la que tú puedes ayudar como sociedad. Claro, sobre todo habiendo tantos talleres de joyería, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea, si te dicen como diseñador de joyería, bueno, es, no sé, de centro, de otras escuelas privadas. Claro. Elitista el tema todavía, cuando tal vez no queremos ver el producto final, sino lo que hay detrás. Una familia trabajando, tal vez la esposa, el papá, los hijos, aprendiendo el oficio y queriendo potencializar su producción para tener un beneficio económico. Obviamente. Claro. Es una ayuda al final a la sociedad también. Y al mismo tiempo es un impulso al diseño industrial, específicamente en este caso de joyería, ¿no? Sí. Está buenísimo tu trabajo. Gracias. Está padrísimo, por eso. Gracias. Igual mismo que me encantan las joyerías. Sí. Pero además yo doy formación, soy diseñadora industrial. Okay. Bueno, yo tengo así una formación medio ecléctica, pero entre tantas cosas, pasé por ahí. ¿Comentarios de ustedes, Jesús? ¿Tú que eres arquitecto? Sí. ¿Tienes sensibilidad estética? No, tengo sensibilidad de concreto. Yo tenía duda de la compañera, no sé si esta parte que tú propones ya está en una aplicación Sí. en uso. ¿Ya se usa? Era como el objetivo principal, desarrollarlo ya en la parte de programación y que fuera una interfaz ya útil. Sin embargo, por los tiempos, es que únicamente se dejó también en la parte del prototipo. Solo es un prototipo. Pero sí estaría muy padre que se pudiera implementar. Para el doctorado. Es que muchos hablan de eso. O sea, también mi proyecto va a quedarse como un método, sí. Pero al final siempre me dicen, hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la que, bueno, cuando hicimos como el análisis de todo este tema de cuánto contamina cada industria, nos dimos cuenta que en la joyería lo que más contamina no es como la quema y todo este tipo de cosas que hacen, sino la extracción del metal. Entonces, hay unos proyectos en los que, por ejemplo, desde las radiografías viejas y todo eso, se puede recuperar el metal que hay ahí, y hay plata. Entonces, son como otros temas que te dicen, bueno, ahí ya para el doctorado podría ser, porque tal vez la aplicación la puedes ya empezar a desarrollar en el doctorado. Sí, oye, ahí, ¿verdad? Sí, entonces, ¿sabes o no? Lenguaje de señas.
¿Y cómo es que te comunicas con las personas? Para poder tener como la comunicación fluida, busqué a un intérprete que en este caso pues, tuve la suerte que fuera un hijo de padres sordos y que ha llevado la formación de la lengua desde chiquito, pero que afortunadamente pues, él, no padece de la discapacidad auditiva. Entonces era más fácil como comunicarme directamente con él y ya él era como nuestro puente. Porque sí es un poco más complicado, ¿no? Sí, de hecho, pues sí es bastante complicado reunir a las personas. Estas pruebas las terminé realizando en Oaxaca, que fue donde pude tener el contacto con el DIF y me dieron la oportunidad de contactarme con el intérprete y él me contactó con las personas sordas. Sí, y es que justo pues está pensada para padres de hijos sordos, para amigos de personas sordas que quieren empezar a comunicarse con las personas y que pues de repente pues si se vuelve como si no tienes la necesidad de hacerlo, pues no lo haces. Entonces, esta herramienta se enfoca a que sea como para el público en general y pueda estar a la mano de todos. Está buenísimo ese producto, sí. Yo tengo ¿cuántas señas aproximadamente hay? Es que... ¿O son como interpretaciones de...? Ajá, es que haz de cuenta que incluso, por ejemplo, puedes deletrear tu nombre, pero la misma comunidad te identifica con una seña. Ok. Por ejemplo, me decían su nombre y mi seña es así. Entonces, para un nivel conversacional son ya más como no literal, sino que tienen su significado muy específico, digamos. También me comentaban que, por ejemplo, para algunas cosas no hay una seña como tal. Por ejemplo, de serigrafía, no hay una seña de serigrafía. Pero ya una vez como platicando de qué se hace y eso ya identifican lo que es. Pero no hay como una seña para todo el campo semántico de palabras también. Entonces sí, no sería un abecedario lo que quieres. No, o sea, el abecedario es nada más como un campo semántico, digamos. Okay. Pero también hay saludos, hay sentimientos, hay como ese tipo de secciones que puedes aprender sin llegar al nivel conversacional, porque ese ya es como un poco más avanzado, okay. Un nivel avanzado. Sería como los kanjis japoneses. Ándale. Más adaptado a eso que a un abecedario alfabético. Sí, okay. Porque no puedes como deletrearlo todo el tiempo. Sí, sería demasiado, ¿no? Sí. Okay. Sí, es muy interesante. Sí, ¿te imaginas en chino? Sí, y de hecho la lengua de señas varía de región, de estado, de país, sí, pues más... En el mismo país puedes encontrar... variantes, sí. Y es lo que lo hace como un poquito todavía más complejo porque algunas señas que se hacen aquí en Ciudad de México no se toman de la misma manera en Oaxaca, digamos. Entonces sí, es muy específico. ¿De dónde te viene la motivación? Justamente porque hubo un tiempo que intenté tomar la lengua de señas y entre las personas que tomaban la clase en línea, muchas estaban perdiendo la audición, muchos tenían familiares y les nació el interés por poder comunicarse con ellos. Y que de hecho, pues también a mí, porque igual una amiga ha estado perdiendo también la audición y pues como que siempre está este sesgo de no, como que de que digamos que se ensimisman y no se les complica esta parte de relacionarse en sociedad por lo mismo que pues, son minoría, entonces es más complicado poder desarrollarte. Yo tengo una duda. Es para Diego. Sí, es Abril. Sí, es acerca de su trabajo. Considero que quisiera saber cuál es el desafío más grande. Si el desafío más grande es como competir contra marcas que son externas, que elaboran joyería de manera como más frecuente, que sacan colecciones con tiempos como que más rápidos. Ese es como que una de los desafíos más grandes de esa competencia.
o es el que haya más reconocimiento de marcas externas que las marcas que son de México? O sea, ¿cuál es como que los desafíos que está enfrentando al realizar su investigación? Creo que es para ti. Sí, en cuanto a marcas y eso, o sea, yo he encontrado que hasta las marcas más grandes siguen teniendo problemas por esto de aplicar la tecnología a su producción. O sea, si aunque sea la fábrica más grande, tienen el mismo problema, de que no tienen parámetros. Entonces siguen fallando en su producción. Pero la idea no es como competencia, sino más bien darle la herramienta a todos, ¿no? A las empresas grandes, a los talleres medianos y a los productores pequeños, porque ellos ya tienen a sus clientes. Entonces, es simplemente darle la herramienta para que puedan potencializar lo que ya están haciendo. Entonces, yo creo que no existe como una parte de hacer más competencia o con el extranjero, porque también muchas empresas extranjeras vienen a fabricar acá por el tema de que el metal es más barato. O sea, porque tal vez en su país no tienen minas. Entonces, muchas empresas grandes sí están produciendo aquí en México. Entonces, yo no lo veo tanto como una parte de competencia entre marcas, sino como de potencializar el trabajo de las personas que tienen su pequeño taller hasta el que tiene la empresa más grande. Cada uno va a encontrar su nicho de mercado. Ok, porque es algo muy particular que he encontrado hace no mucho. He ido como a bazares de marcas mexicanas aquí en el estado de Chiapas, y me he encontrado mucho que a veces ellos no son los que lo elaboran, sino que compran el producto ya realizado de China, y poco a poco como que más marcas son nuevas y tienen como que esa manera como de generar su emprendimiento, y como que siento que hay un poco de desplazamiento de que ya no hay tanto artesano, como tú lo platicabas, que ya no hay tanto artesano que fabrique el producto desde cero, y más como están buscando más un producto que ya esté hecho y nada más para revender, ¿no? Y para trabajar el branding de las marcas. Sí, también tiene mucho que ver el hecho de que se compite con otros países, pero en diseño. Okay. O sea, los diseños chinos, los turcos, no tienen nada que ver con lo que se hacía en México. ¿Por qué? Pues porque no tenían esta parte de, no sé, montar 1000 piedras en una pieza, no te lo podían hacer en un taller acá, pues porque eso tal vez todo solo te lo daba el modelado 3D, con parámetros que ya tienen en Turquía, que ya tienen en China, ya tienen en Hong Kong. Entonces, el diseño de esas piezas, obviamente, ocupa menos metal. Son piezas muy ligeras porque ya son modeladas en 3D y huecas y ese tipo de cosas. Ajá. Y pues acá hacerlo a mano es más difícil, ¿no? Entonces, la competencia era más o es más por el diseño que por la producción. Los diseños más vistosos los hacen en esos países, por eso la gente voltea a comprarlos porque les sale más barato que los hagan aquí, porque aquí, pues, no sé, una pieza sí te la pueden replicar o hacer similar a ese diseño, pero va a pesar acá más que acá, que tienen toda la tecnología y ya tienen parámetros establecidos para que sus piezas sean muy, muy, muy baratas. Ok, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti. Buen día, soy la maestra Cristian Saraí Zavala Rosas. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en diseño para rehabilitación y recuperación del patrimonio construido, con el tema análisis de cubiertas mudéjares como sistema constructivo de madera y sus propiedades geométricas y sismorresistentes. En esta ocasión, para el 12º coloquio de metodología de los métodos y las maneras, les presento el tema Una metodología para el análisis geométrico y estructural. Bien, el estudio de las cubiertas mudéjares con artesonado o lazo de madera combina arte, geometría y técnica constructiva. Estos elementos característicos de la arquitectura histórica requieren metodologías interdisciplinarias que integren herramientas digitales como la fotogrametría y el escaneo láser 3D, junto con el análisis estructural. La presente investigación ofrece una propuesta metodológica para comprender tanto el diseño geométrico como la estabilidad estructural de los artesonados o cubiertas de lazo, aportando claves para su conservación, documentación y puesta en valor como parte esencial del patrimonio cultural, por lo que se pretende realizar un enfoque integral para el análisis de cubiertas mudéjares de madera con artesonado lazo.
¿Por qué un enfoque integral? Porque esto nos permitiría analizar no solamente la parte geométrica o la parte estructural, como ya se ha hecho en algunos otros estudios de este tipo de sistemas, sino que nos permitiría combinar estos dos elementos. El análisis de elementos históricos de madera combina los estudios geométricos y estructurales para garantizar la restauración y conservación efectiva de estos elementos. Este enfoque integral permite documentar y valorar adecuadamente el patrimonio arquitectónico, asegurando su preservación para futuras generaciones. Conocer los fundamentos del análisis geométrico. Esto se logra mediante dos elementos: la comprensión del diseño y proporción, ya que el análisis geométrico permite desentrañar el diseño y la técnica constructiva que son fundamentales en la creación de un artesonado. Esta fase no solo incluye la comprensión de la proporción y el diseño, sino que también se centra en documentar el estado actual de la obra, asegurando así la preservación de su valor histórico. El siguiente elemento son los patrones armónicos en el diseño. La modulación y las proporciones en el diseño del artesonado revelan patrones armónicos que pueden incluir relaciones clásicas, como sería la proporción áurea. Este análisis es clave para entender la estética y la funcionalidad del artesonado. En las imágenes se observan los dibujos que se han hecho para el análisis de las distintas figuras geométricas y el trazado de los elementos. En este caso, específicamente del exconvento de San Francisco en Tlaxcala, y el análisis de lo que sería una estrella de 8 puntas, formada a partir de una figura básica geométrica que es el cuadrado. A través de la rotación de esta figura geométrica se pueden obtener las distintas puntas de la estrella. Y esta se puede observar en los almizates de la cubierta. También es importante combinar el relevamiento y documentación a través de técnicas actuales que nos permitan realizarlo de una mejor manera. Para ello se utiliza la fotogrametría de alta resolución, que es a partir de la generación de imágenes poder realizar un modelo o generación de modelos en 3D. Estos a su vez mediante un escaneo láser en tercera dimensión. Esto nos permite una precisión milimétrica sobre cada una de las piezas y es muy útil en geometrías complejas como lo son este tipo de elementos. En las imágenes se observa la nube de puntos, que es lo que arroja el escaneo láser 3D, y mediante software especializado se realiza un modelo en tercera dimensión, que es el que se observa en la otra imagen. También es importante el estudio de proporciones y módulos en este tipo de estructuras, ya que revela patrones armónicos que son fundamentales en la carpintería de lo blanco, como las relaciones de sus piezas y los cartabones utilizados en su trazo. Este análisis permite comprender la lógica estética y práctica del diseño original. Como se observa en las imágenes, se puede conocer a través de los cartabones, se tiene no solamente el trazado de los elementos, sino también las proporciones que generan el tamaño de esa propia cubierta, de cada una de las piezas y de las uniones de ellas. También es importante conocer los polígonos generadores y su articulación, ya que son esenciales en la composición tridimensional de los artesonados. Al investigar estos elementos se busca reconstruir el diseño original trazado por los carpinteros, lo que ofrece una visión profunda sobre las reglas geométricas tradicionales utilizadas en su construcción. Y esto nos permite desentrañar cada uno de los elementos y cuál es la proporción que hay entre ellos para generar esta unión perfecta entre cada uno de los elementos que integran la cubierta. El enfoque integral no podría realizarse sin la evaluación integral de la estabilidad y seguridad estructural. La metodología para el análisis estructural de artesonados de madera se centra en la evaluación de su estabilidad, el comportamiento mecánico de los materiales y la seguridad general de la estructura. Esto incluye la identificación de daños visibles, la caracterización de los materiales y el análisis de cargas que afectan la integridad del artesonado. Uno de los principales elementos es conocer los aspectos críticos en la inspección visual. Generalmente, cuando se hace el análisis de una estructura, el primer acercamiento que se tiene es una inspección visual. Y aquí el expertise de quien está realizando el análisis es quien va a ir determinando cuáles son los pasos en esta inspección. Por ello se centra en el caso de la madera en 5 puntos principales, que sería el registro de fisuras, ya que conocer grietas o fisuras nos permite conocer cuál es el estado de esas piezas. Y también podríamos ver si hubo cambios de temperatura que afectaron el que estas grietas aparecieran. Otro es la detección de deformaciones, ya que las deformaciones que se producen en una estructura de madera pueden deberse a sobrecargas o también a otro tipo de problemas.
identificarlo nos va a dar una mejor solución para estos problemas. Otro sería la investigación de posibles pérdidas de materiales, ya que esto sí está relacionado directamente con la estabilidad estructural y se puede deber a dos elementos principales, que sería la presencia de fauna xilófaga o a la presencia de humedad o a cambios debido a la presencia de humedad. Recordemos que la madera, al ser un material natural, cuenta con una propiedad que es la higroscopicidad, que es esta capacidad de absorber agua. Por lo que en esta parte de fauna xilófaga hay que monitorear la presencia de insectos xilófagos, como pueden ser termitas o polillas, para poder darle un tratamiento a la madera y exterminarlo, ya que esto también afecta la estabilidad o la resistencia de la misma. Y por último sería la documentación de las condiciones ambientales, ya que al ser un material natural le afecta directamente si se encuentra en un interior, en un exterior o semicubierto. Principalmente en las imágenes se observa el estado de conservación en el que se encuentran dos de los casos de estudio. El de la parte superior es el exconvento de Tlaxcala, que tiene un mejor estado de conservación que el exconvento de Azcapotzalco, que es el de la parte inferior. Ahí podemos ver que ya hay pérdida de material y que las piezas sufren por estas condiciones ambientales, ya que se encuentra alrededor del claustro y está en un área semicubierta. Le afecta mucho más los cambios de temperatura y la presencia de humedad que en el caso de el que se encuentra en la parte superior. Para este análisis también es importante la caracterización de los materiales. Primero hay que identificar las especies de madera, ya que cada una de ellas tiene propiedades diferentes. Identificar si es una madera dura o blanda también nos puede ayudar a entender las deformaciones que ha sufrido o los daños que puede presentar. La estimación de propiedades mecánicas, ya que es importante en la estabilidad estructural de un sistema constructivo de madera conocer cuáles son las propiedades mecánicas de esta y tienen que ir relacionadas con el punto anterior, que es cada una de las especies de madera. También se hace una medición del contenido de humedad. Como lo decía anteriormente, el contenido de humedad, específicamente las condiciones en las que se puede encontrar o los daños que se le puede generar a la madera. La prevención de problemas de hongos, ya que esto también afecta a la madera y puede ver comprometida la estabilidad estructural. Y por último, la reducción de resistencia mecánica. Si por alguna de las causas se encuentra que hay una reducción en esta resistencia mecánica, esto nos permitiría entender cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado esta estructura y cuál es la posible solución para mejorar esa resistencia mecánica. Para ello, en los análisis generalmente se ven dos elementos principales, que serían las cargas permanentes y las cargas variables. Las cargas permanentes son aquellas que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y en el caso de un artesonado provienen principalmente del peso de las piezas estructurales que lo componen. Estas cargas son fundamentales para la estabilidad del sistema. Y las cargas variables que fluctúan por diferentes factores como serían actividades de mantenimiento, vibraciones causadas por el uso o cambios en las condiciones ambientales. Estos factores pueden afectar la integridad estructural del artesonado y deben ser considerados en el análisis, sobre todo porque nos encontramos en una zona sísmica o los tres casos de estudio están en una zona sísmica, por lo que es importante analizar este tipo de estructuras, cómo se van a reaccionar ante un sismo. Otra parte importante es el modelado estructural y el análisis de uniones. Aquí podemos ayudarnos de un software especializado para el análisis estructural de elementos, en este caso específicamente de madera. Esto podemos lograrlo mediante la simulación avanzada con MEF. Este sería el método de elementos finitos, que nos permite analizar cómo el artesonado reacciona ante diferentes tipos de cargas, proporcionando una herramienta crucial para la evaluación estructural. Y hay que darle una importancia específica a las uniones, ya que el análisis de uniones es fundamental en este método de elementos finitos. Las conexiones, como colas de Milano o espigas, deben ser evaluadas para asegurar que las fuerzas que transmiten correctamente a través del artesonado. Recordemos que este tipo de uniones en la madera de siglo XVI eran uniones que no se realizaban mediante clavos ni ningún tipo de tornillería, se realizaban específicamente con cortes que se le hacían a la propia madera para poder, digamos que era un sistema tipo machiembrado y tenían que encajar perfectamente una pieza con otra, por lo que esto se realizaba de esa manera. Y
a veces se utilizaban algunas colas naturales o adhesivos, pero era todo, por lo que la unión de los elementos es muy importante, sobre todo para estructuras de este siglo. Finalmente, lo que se pretende con este enfoque interdisciplinario en el estudio de artesonados y cubiertas de lazo es que la investigación de artesonados de madera no solo se centre en su valor estético, sino que también integra aspectos técnicos e históricos. Este enfoque nos va a permitir apreciar y preservar estas estructuras, garantizando su continuidad y relevancia en el patrimonio cultural, por lo que en esta presentación se abordó la metodología mediante la cual se llevan a cabo los análisis de la investigación en curso. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención. Entonces, aquí damos por concluida la sesión. Les agradecemos mucho su presencia a quienes están a distancia. Voy a parar la grabación.